Buenos días a todos nuestros asistentes. A nombre del Estudio Cárdenas y Asociados, queremos darles las gracias por acompañarnos en nuestro segundo webinar. Asimismo, recordarles que además de la transmisión que estamos realizando el día de hoy por esta plataforma del Zoom, también pueden acompañarnos a través de la transmisión que estamos realizando por el Facebook Live. Pedirles también a todos nuestros asistentes que, por respeto a las personas que el día de hoy nos acompañan y van a explicar este tema que hemos querido prepararles a ustedes, apaguen todos sus micros para evitar cualquier tipo de interrupción. Bueno, el día de hoy hemos querido prepararles un tema muy importante al cual hemos querido llamar de tóxico a violento, relaciones que dañan, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, el día de hoy vamos a hablar de esa enamorada que te revisa el celular para estar segura que no te estés portando mal, pero no porque desconfíe de ti, sino únicamente por un tema de precaución. Vamos a hablar de ese enamorado que no te deja tener amigos, pero no porque no confía en ti, sino porque en realidad en quien no confía es en ellos. Hablaremos de esa pareja que constantemente te hace elegir el día a día entre ella o él y su familia, pero porque el tiempo que pasan juntos no es suficiente. Hablaremos de esa novia, de ese novio que necesita saber de ti, dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás, los 24/7. Hablaremos de esas relaciones en las que en lugar de sentirte feliz, cada día te sientes más infeliz y sientes que la pareja que has elegido tal vez no es la correcta. El día de hoy te diremos si es que estás siendo víctima de violencia, cómo pedir ayuda, qué hacer para poder detener este abuso. Para ello, el día de hoy hemos invitado a dos especialistas en la materia. Tenemos en primer lugar a la doctora María Alexandra Manrique Aguirre, quien es psicóloga titulada por la Universidad Nacional de San Agustín, es egresada de la segunda especialidad en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente se desempeña como perito de parte y es docente del curso de especialización en Psicología Forense y Clínica en la Universidad Nacional de San Agustín, y asimismo es gerente general de AIC Psicoconsulting, Centro de Capacitación y Gestión Emocional. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días con todos. Definitivamente, gracias por la invitación y poder brindar este webinar con el tema de relaciones tóxicas, que es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Alexandra, por aceptar nuestra invitación. Asimismo tenemos al doctor Giancarlo Gamero Nina, quien es psicólogo por la Universidad Católica San Pablo, es egresado en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de San Agustín, es especializado en Psicología Forense por la Universidad Nacional de San Agustín y se desempeña como psicólogo en AIC Psicoconsulting, Centro de Capacitación y Gestión Emocional. ¿Cómo estás, Giancarlo? Buenos días. Giancarlo, tu micro, por favor. Buenos días, Diana. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a ti, Giancarlo, por haber aceptado y acompañarnos el día de hoy. Para que puedas compartir pantalla. Bueno, el día de hoy, antes de empezar y entrar ya directamente a este tema tan importante que he venido mencionando y al cual he introducido hace un momento, yo creo que es muy importante que antes ya de entrar y saber qué es una relación violenta, en qué momento estamos pasando por una relación tóxica en sí misma, es importante que sepamos qué es una relación sana, ¿no? ¿Cuándo estamos ante una relación sana, saludable? ¿En qué momento identificar a estas personas que pueden saber cuándo ya, cuáles son esos de repente, esas pequeñas características que nos dicen que es una buena relación? Para eso, Alexandra, no sé si nos puedas explicar ya cuando estamos ante una relación saludable, una relación sana, ¿qué es lo adecuado, qué es lo correcto? Exactamente, Diana. Bueno, vamos a explicar un poco qué es una relación de pareja, pues. Definitivamente una relación de pareja va a estar ceñida porque va a haber un vínculo afectivo y sentimental entre estas dos personas, ¿no?
Después de ello vamos a identificar que pues va a haber una atracción física, una compatibilidad psicológica o intelectual, los intereses en común, los planes a futuro, como pareja, ¿no? Sabemos también que una relación de pareja pasa por etapas, y estas etapas hablamos del enamoramiento, del noviazgo y hasta consolidarse en el matrimonio. Siguiente, por favor. Luego de ello, para poder identificar estas etapas del amor, varios autores hablan de ello. Vamos a fijarnos en la primera etapa, que es el enamoramiento, ¿no? Es el primer momento en que se inicia una relación, ya sea, hablamos de adolescentes, jóvenes. Ahí es la etapa más bonita, ¿no? Por así decirlo, los primeros meses de enamoramiento donde se conocen, se muestran, digamos, por así decirlo, en lo más bonito de la relación, para luego pasar a lo que es el inicio en sí de la relación. Hablemos de 6 meses a más, donde podríamos estipular o ver que esta pareja está conociéndose en sus gustos, en un poco más a la familia, comparten más momentos, ¿no? Después de esta segunda etapa, viene un poco el tema de la decepción. En este conocerse, las parejas, definitivamente va a haber algunas características de las cuales no estén conformes, ¿no? Y ello hace que haya esa pequeña decepción, y es como que una pequeña crisis, por así decirlo, en la relación. Pues en esta parte ya empiezan a conocerse un poco más, ya se van mostrando tal cual son su personalidad, y definitivamente de ahí pasan al tema de esta superación de crisis, donde ya es el amor real. El amor real ya se va estipulado, varios autores lo mencionan, en cuanto a lo que es un año, año y medio de relación, donde ya se ven y se conocen un poco más en cuanto ya a la familia, sus características de personalidad y etc. Y de acuerdo a ello ya consolidan su relación. Hablemos de un año, 2 años, y como se van conociendo, consolidan esa relación. Para que después, si hablamos del tema de matrimonio o ya de ver planes a futuro como pareja, se va en la última etapa, que va el tema de que ambos se unen con sus potenciales, cada uno individuales, y puedan lograr esos proyectos que tienen, tanto individuales como de pareja. Siguiente, por favor. Luego de ello, vamos a tener el tema que es muy importante, saber identificar cuáles son esos pilares de una relación saludable, ¿no? Son 9 pilares de los cuales siempre van a estar guiados, a manera personal también. Yo pienso que están guiados siempre del amor, del respeto, la confianza y el compromiso que hay en la pareja, ¿sí? Pero aquí vamos a identificar 9 pilares, de los cuales vamos a hablar sobre el amor, porque si definitivamente una pareja no está junta sin amor, pues no va a ir tan bien, ¿no? Siempre tiene que haber un afecto, un cariño, un lazo que los una, ¿verdad? Luego de ello viene el tema de la comunicación, que es muy importante en las relaciones de pareja, porque es la base donde cada uno va a poder expresar de manera asertiva sus inconformidades, qué cosas les gustan, qué cosas no. Entonces, de acuerdo a esa comunicación es como que se va a llevar toda la relación de pareja desde el enamoramiento. Y el factor principal aquí es la fidelidad también, ¿no? Luego de ello, vamos a hablar un poco del respeto. El respeto que va a estar muy ligado con los pilares de juntos pero libres, con los pilares de saber convivir y saber compartir dentro de la pareja, con los pilares los mismos valores, y también el tema de poder respetar el espacio personal y favorecer el crecimiento del otro. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con todo esto? En el tema de juntos pero libres, es lo que vemos ahora en la actualidad. Las parejas siempre están en esa alerta de qué está haciendo mi enamorada, qué está haciendo mi enamorado, con quién está hablando, qué viene en el tema de revisar el celular, qué viene en el tema de generar estos pequeños problemas que ya se van acentuando ya un poco mientras se va avanzando el tema de la relación de pareja, ¿no? Entonces ahí ya no, se están rompiendo esos límites que debería de haber. Cada persona es individual, hombre y mujer, forman una relación de pareja, sí, pero definitivamente hombre y mujer provienen de distintas familias, de distintas maneras de crianza. Igualmente, hombre y mujer tienen círculos sociales muy distintos, círculos laborales muy distintos, entonces en los cuales ahí el límite tiene que estar tiene que estar muy regido por el tema del respeto, ¿sí? Entonces,
ahí viene el tema de poder respetar ese espacio personal. ¿Por qué? Sabemos que dentro de la relación de pareja también tiene que existir mucho lo que es la confianza, ¿no? La confianza de saber que sí, mi pareja trabaja, va a un lugar, está con sus amigos, amigas, respeto ese círculo social, al igual que ella va a respetar el mío, ¿no? Entonces también hay momentos de compartir, y ese es el otro pilar, ¿no? El saber convivir y el saber compartir, ¿no? Hablando un poco de las etapas del amor, que estábamos hablando un poco de la etapa de la decepción, en este saber convivir y saber compartir, ahí es donde, si hablamos de parejas que están conviviendo, y es lo que se ve en la actualidad, muchas parejas dicen, mejor convivimos, nos conocemos para quizás darnos cuenta si estamos próximos de repente a casarnos y a consolidar en sí pues nuestra relación, ¿no? Entonces, en ese lapso de saber convivir viene el tema de conocerse tal cual, ¿no? Porque están en el día a día, y aquí un factor también muy importante que a veces hace que las parejas quizás rompan o quizás ya empiecen a tener ciertos indicadores de que no es una relación saludable, es el tema de la cotidianidad, de la rutina, ¿no? Entonces, se aconseja en esta parte que las parejas cambien su manera de ser, en el sentido de que hoy día hacemos estas cosas, mañana hacemos esto, entonces que sea constante, que sea de constantes cambios para poder hacer que su relación se fortalezca cada vez más, ¿no? Igualmente el tema de las ilusiones y proyectos, ahí se habla, tanto hombre y mujer dentro de la relación tienen sus proyectos, tanto profesionales, laborales, personales que tengan, cada uno lo tiene que cumplir, pero igual también tiene que haber esas ilusiones y proyectos como pareja, ¿no? ¿Qué van a querer a futuro? Es, por decir así, tener su proyecto de vida como pareja. Eso es lo que podríamos hablar en cuanto a los pilares de relación saludable, ¿no? Ok, Alexandra, muchísimas gracias. Es muy importante esto que nos acabas de mencionar y que nos acabas ya de delimitar, porque siempre cuando una persona, eso que has dicho, hombre y mujer son distintos, ¿no? Cuando se inicia una relación de pareja, uno va con determinadas características, con la crianza de casa, con determinadas formas de pensar, entra a esa relación y lo mismo pasa con la otra persona. Y es ahí en donde empiezan a darse de repente esos pequeños quiebres, esos pequeños problemas empiezan a generarse y es donde empiezan a ver las peleas, las discusiones, los diversos puntos de vista, tanto de una parte como de la otra parte. Pero, ¿qué pasa cuando estos puntos de vista, estas discusiones, no sabemos mantener, no sabemos sobrellevarlas? Desencadenan en lo que es la violencia, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito más en contexto al webinar que hemos preparado para el día de hoy, al tema que hemos preparado para el día de hoy, Giancarlo, ¿qué es lo que nos puedes decir respecto de la violencia? ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles serían estos tipos de violencia a los que todos estamos expuestos? Sí, gracias, Diana. En efecto, una relación, todos hemos tenido una relación en algún momento, ¿no? Siempre, a veces, ocurre la violencia porque las personas no conocen qué cosa es violencia, por eso lo toleran y por eso permiten que sus vidas esto se siga dando. Por lo tanto, es crucial que ahora en este webinar empecemos por definir qué cosa es violencia. Entonces, es cualquier tipo de abuso físico que hace una persona intencionalmente para dañar a otra, ¿sí? Ya sea desde la más mínima expresión hasta las expresiones más graves, cualquiera de estas ya califica como violencia. Ahora, existen varios tipos, puede ser físico, psicológico, sexual, desatención o abandono, negligencia o la explotación comercial. Todos estos son los tipos de violencia que ya los vamos a ver dentro de un momento. Y ahora, con esta violencia, ¿qué ocurre? Se causa daño a la salud, al desarrollo de la persona, a su integridad y a su dignidad como ser humano. Y al fin de cuentas, esto se convierte en un problema. Ahora vamos a ver cuáles son los principales tipos de violencia. Tenemos primero el más conocido, que es la violencia física, que es el uso de la fuerza para dañar la integridad corporal de alguien a través de golpes, con armas, con objetos, etcétera. Y esto produce heridas, moretones, lesiones, etcétera. En segundo lugar, tenemos la violencia económica, que es el uso del dinero para sujetar a alguien, para manipular a alguien. Por ejemplo, alguno de los cónyuges que no le dé el dinero al otro para poder comprar los alimentos, para los gastos de la casa,
o incluso si es que lo amenaza con que lo va a votar, por ejemplo, ¿no? Eso también es un tipo de violencia a través del dinero. En tercer lugar, tenemos la violencia psicológica. Es cualquier tipo de manifestación que daña la estabilidad emocional o intelectual de una persona. Principalmente se da a través de la palabra, ya sean los insultos, amenazas, gritos, humillaciones, o incluso también cuando una persona a otra le deja de hablar, ¿no? La conocida ley del hielo. Una persona cuando no recibe comunicación, no recibe algún tipo de lazo con otra persona, se siente devaluada, poco importante, y al final termina mellándose su autoestima, se vuelven personas muy inseguras. Y esto también es un tipo de violencia bastante frecuente. Como cuarto tenemos a la violencia sexual, que son cualquier tipo de acto que vulnere la integridad sexual de una persona. Ahora, tenemos dos tipos principales, con contacto físico y sin contacto físico. En el caso que no haya contacto físico tenemos el acoso callejero, el acoso laboral, en el centro de labores, el acoso virtual también, que ahora se ha puesto bastante de moda y de la que muchos jóvenes están siendo víctimas. Y por otro lado tenemos la violencia sexual con contacto, ¿no? Cuando ya hay tocamientos indebidos, actos contra el pudor, y el más peligroso de todos que vendría a ser una violación sexual propiamente dicha. Y en último lugar tenemos a la violencia patrimonial, que es dañar a una persona a través de su patrimonio, de sus pertenencias, de sus objetos. Podría ser, por ejemplo, dañando su ropa, sus herramientas de trabajo, el lugar donde vive, etcétera. Esto, si bien a la persona no la han tocado, están mancillando su integridad y su desenvolvimiento como persona. Muy bien, Giancarlo, entendemos. Ahora ya sabemos qué es lo que es violencia. Ya nos has puesto en contexto, sabemos qué tipos de violencia tenemos también. Y ahora es que podemos hablar de lo que coloquialmente nosotros conocemos como relación tóxica, ¿no? ¿Qué es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos mi novio es un tóxico, mi enamorado es un tóxico? Incluso esta palabra tóxico ha sido utilizada últimamente para muchos memes, ¿no? Como en sentido de broma, pero creo que no se le está dando la importancia de vida a la palabra relación tóxica. Y Giancarlo, ¿nos podrías decir más o menos qué es una relación tóxica? Como para que todos los que hoy nos están mirando entiendan que hablar de una relación tóxica no es hablar de algo que sea una broma. Sí, en efecto. Ahora, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? La palabra relación tóxica o la sola palabra toxicidad ya se ha puesto bastante de moda. Lo usan en cualquier contexto. Yo he visto hasta adolescentes que están jugando videojuegos y uno se pone a insultar, ya, es el tóxico del grupo o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya se denomina una persona tóxica en general aquella que es negativa. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de la ciencia de la psicología, este término tóxico no existe como tal, ¿no? No es un término técnico. Sin embargo, se usa popularmente. A lo que sí nos podríamos referir es a una relación violenta, porque estos insultos, esta negatividad que puede presentar una persona dentro de sus congéneres o con su familia, ya es un tipo de violencia. Por lo tanto, una relación tóxica sería equivalente a decir que una relación es violenta. Como ya hemos visto en los tipos de violencia, desde las más mínimas expresiones ya es toxicidad, ya es violencia. O nosotros cuando consumimos, digamos, algún veneno en una mínima cantidad, quizá no vemos mucho las consecuencias, pero sí nuestras células lo identifican como algo negativo. Y obviamente si es que la cantidad es mayor, igual sucede psicológicamente. Una relación tóxica empieza por lo más chiquito, pero se va agravando y las consecuencias pueden ser peores. Ahora, ¿qué vendría a ser una relación tóxica o una violencia de pareja cuando ocurre cualquiera de los tipos de violencia que ya hemos visto dentro del contexto de una relación sentimental entre dos personas, ¿no? Con las manifestaciones que ya hemos mencionado. Y como les decía, eso va desde lo más sutil hasta lo más extremo. Y lo peligroso de esto es que conforme va pasando el tiempo, uno normaliza la violencia y se convierte en algo que ya le parece que es normal. Es más, ni siquiera lo llega a identificar como violencia y el problema se perpetúa. Y bueno, ya las consecuencias pueden ser peores después. Claro, o sea, como bien ha señalado, entonces es importante tener en cuenta que una relación tóxica en sí misma ya es una relación violenta, ¿no? Ya hay algo que está generando un daño, puede ser mínimo o puede ser muy grande,
pero ya se está generando un daño, una afectación a esta relación de pareja que ha dejado de ser saludable para convertirse en una relación en donde ambas partes se están dañando mutuamente. Pero sabemos que es muy triste aceptarlo, pero el Perú es un país que en sí mismo es violento, ¿no? Lamentablemente los índices de violencia en nuestro país son muy altos. ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto, Giancarlo? Sobre todo para que todas las personas que hoy nos están mirando sepan que los índices de violencia día a día aumentan más. Y sabemos que el hecho de que hoy nos encontremos en cuarentena, el hecho de que estemos conviviendo con nuestras familias, ha generado que estos índices de violencia se incrementen aún más y ello es muy preocupante. Exacto, acá les he traído algunas pequeñas cifras para hablar sobre este fenómeno. Bien, acá vemos en el lado izquierdo de la pantalla cuáles son las cifras de violencia con respecto al género en el año 2019 y en el lado derecho en lo que va del año hasta el mes de junio, ¿no? Del 2020. Esta barra roja representa la cantidad de mujeres porcentualmente que ha sufrido violencia durante todo este año, mientras que la barra azul representa a los varones. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de casos de violencia que se denuncian, perdón, son efectivamente las mujeres, por eso se les considera una población vulnerable. Eso tiene varias explicaciones. Socialmente existe machismo en la sociedad. Fisiológicamente el hombre cuenta con más fuerza que la mujer, ¿no? Orgánicamente. Por lo tanto, es que a veces es que el hombre hace uso de esta fuerza para abusar de una persona que es más débil. Ahora, eso no significa que no haya relaciones donde sea la mujer, digamos, quien agreda, pero como vemos en su mayoría suele ser la mujer la víctima. Ahora vamos a ver las cifras con respecto al tipo de violencia. En todo el año 2019, el tipo de violencia más común que se ha denunciado es la violencia psicológica, seguida de la violencia física, ¿no? 50 y 40%. Ahora, en el presente año, debido a las circunstancias, ¿no? El confinamiento, la cuarentena, la cifra de violencia psicológica ha disminuido, pero se ha transformado a su vez en violencia física. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de estar confinados, con estrés, con ansiedad, con más discusiones, con preocupaciones, con problemas por el dinero, etcétera, esto produce cierto malestar en las familias y produce que se genere todavía más violencia o que ésta se vuelva más drástica. Y por otro lado también tenemos a la violencia sexual, que es la barra verde, que ha aumentado 5 puntos porcentuales desde el año pasado hasta el momento. Cabe resaltar que la mayoría de agresores sexuales suelen ser personas cercanas a la víctima, ya sea una pareja, la expareja, un amigo de la familia, un familiar, etcétera. Entonces, este confinamiento también podría explicar un poco que estas cifras se haya elevado por el hecho de estar todos encerrados, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver qué ocurre con las personas cuando cuando sucede algún hecho de violencia con ellos. En la barra azul del lado izquierdo, año 2019, vemos que aproximadamente el 40% de la población pide ayuda a una persona cercana, mayormente a la madre. En el lado derecho vemos que casi el 20% son los que acuden a algún operador público. En la mayoría de casos vendría a ser la comisaría más cercana al barrio donde vive cada persona. Sumando estos dos, tenemos, exagerando, un 60% de las personas que piden ayuda. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente un 40% de la población, es decir, casi la mitad, no pide ayuda cuando sufre algún tipo de violencia. ¿Por qué? Las principales razones acá se describen. Prefiere resolverlo por su propia cuenta. Bueno, esto sería resolverlo, pero entre comillas, porque en realidad este es un problema que uno no puede salir por su propia cuenta, ¿no? Y en segundo lugar, por vergüenza. Socialmente tenemos mucho a esconder nuestros problemas por el qué dirán, por la imagen social y este tipo de cosas. Y en efecto, ahora vamos a describir cuál es la idiosincrasia del peruano con respecto a la violencia, ¿no? A ver, vamos a ver, por ejemplo, que estas cifras que están redondeadas en un pequeño círculo rojo. El tercero dice, la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa y después tiene que cumplir sus sueños. Es decir, es un pensamiento machista que arraiga a la mujer a las funciones del hogar y después recién podrá pensar en desarrollarse personalmente, profesionalmente.
Luego, una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo. El 33% de la población justifica la violencia contra la mujer si es que ésta se lo ha buscado, por decirlo de alguna manera. Luego, la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente, ¿no? Este es un tema muy controversial. Siempre se ha escuchado de manifestaciones que las mujeres dicen, yo me puedo vestir como yo desee, yo puedo asistir a los lugares donde yo quiera y nadie tiene el derecho de ir en contra de mí, ¿no? De mi libertad, de mi integridad. Y eso es correcto, pero también habría que identificar que reclamamos derechos, pero tampoco hay que exponernos demasiado, ¿no? Bueno, eso ya lo podremos conversar más adelante. Ahora, otras tres cifras que son alarmantes. Si la mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece castigo, ¿no? Un cuarto de la población considera que sí, o no, nuevamente se justifica la violencia. La mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando el hombre lo desee. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer es prácticamente un objeto sexual y que está sometida a la voluntad del varón cuando éste desea satisfacer sus deseos sexuales. Nuevamente es un pensamiento totalmente machista. Y bueno, finalmente, el varón cela a su esposa porque así demuestra que la ama, ¿no? Nuevamente el machismo, confundiendo entre lo que es amor y lo que es la celotipia, los celos enfermizos. Entonces, como vemos, todavía en la población, en el año 2020, en el Perú, existe un fuerte arraigo al machismo. Y finalmente vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias. La violencia no es un tema de juego, ¿sí? Eso tiene graves consecuencias en varias áreas de la sociedad. Primero, la pareja, ok, tiene violencia y obviamente se van a dañar su integridad, su autoestima, su seguridad, su desenvolvimiento, etcétera. Pero ¿qué pasa con esa pareja que tiene hijos? Los hijos que están expuestos a violencia, es decir, no les han pegado a ellos, pero simplemente han visto que sus papás son violentos entre ellos, tienen las mismas consecuencias que un niño que ha sido violentado. Es decir, no importa si es que no lo han agredido directamente, él ya tiene estos problemas psicológicos por el simple hecho de presenciar violencia, no hay diferencia. Por otro lado, también otra consecuencia bastante negativa son los homicidios, cuando normalmente ya tras un gran historial de violencia, es que uno de los cónyuges asesina al otro. Por ejemplo, el año pasado hemos cerrado el 2019 con 168 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, ¿no? Es una cifra alarmante. Por otro lado, ¿por qué también yo digo que es un tema de salud pública? Porque una persona que vive violencia se va a desarrollar con déficits cognitivos, va a tener problemas en el desarrollo académico, problemas orgánicos, va a tener tendencia a sufrir de depresión, de ansiedad, de estrés, etc. Además también, como no se va a desarrollar profesionalmente, puede que tenga problemas económicos, que no consiga trabajo, que no tenga las habilidades para desenvolverse. Además de un sinfín de problemas psicológicos, ¿no? Como ya los mencioné, tendencia a la depresión, consumo de sustancias, drogas, alcohol, etcétera. Y esto va a desencadenar en que las personas no se sientan felices con sus propias vidas. Por otro lado, cabe resaltar que hay estudios que indican que una persona que se ha desarrollado en un clima violento en la familia tiene un 40% más de posibilidades de buscarse una nueva pareja que sea violenta o cuando él sea padre, ser violento con sus hijos de alguna manera. Entonces, ese va a ser un ciclo que se repite y se repite generación tras generación y las consecuencias se siguen dando, las cifras siguen aumentando y así ese es un problema de nunca terminar. Muchas gracias, Giancarlo. Sí, efectivamente, el tema de la violencia y las consecuencias sociales que trae y lo que jala consigo un evento violento es muy amplio, ¿no? Yo creo que las personas en este punto ya de nuestro conversatorio pueden identificar cuando están ante una relación violenta y creo que es muy importante señalar que cuando uno se ama a sí mismo, cuando se respeta a sí mismo, cuando ya identifica estas señales, estas pequeñas alertas que nos van diciendo que estamos ante una relación violenta, podemos poner un pare, ¿no? Porque hay que cultivarnos a nosotros mismos, hay que amarnos a nosotros mismos, hay que tener una vida más allá de una relación en pareja en donde estemos expuestos a la violencia. Ello por nosotros mismos y como bien lo has señalado en caso que se tenga familia, por nuestra familia, ¿no? Pero bueno, hoy
ya estamos en contexto, ya sabemos qué es violencia, ya sabemos que una relación tóxica daña. Yo creo que ya podemos identificar cuáles son esas características, esos ítems, esas señales de alerta que nos dicen, estás en una relación tóxica. ¿Cómo identificamos una relación tóxica? Sí, muy bien. Como les estaba explicando anteriormente, existen varios niveles en los cuales se manifiesta la violencia. Acá vamos a hablar de tres niveles, desde el más leve hasta el más severo. Primero tenemos los controles de conducta que ejerce una persona sobre la otra, que son pequeñas manipulaciones. En segundo lugar tenemos el abuso no físico o violencia psicológica. Y en tercer lugar tenemos el abuso netamente físico, que es el más grave. Vamos a describir cada uno de ellos. A ver, el control de conductas es cuando una persona manipula a la otra por distintos mecanismos bastante sutiles, incluso los hace ver como si fuera algo normal. Por ejemplo, le siente celos de sus amigos o de sus amistades. Le dice, no me gusta que veas a tal persona, no me gusta cómo juegas con ese amigo, con esa amiga, no me gusta que tengas tantos amigos en Facebook, etcétera. Ya cada uno podrá ver en su vida personal, en sus amigos, todas estas pequeñas manifestaciones que ya son toxicidad, que ya son violencia y que se van filtrando poco a poco en la relación de pareja. Ahora, no quiere que salga con sus amigos, con su familia, cada vez conforme va pasando el tiempo se va tornando más frío. Al comienzo era muy amoroso, muy detallista, pero después empieza a violentar a la persona con la omisión de la afectividad, ¿no? Y empieza a ser más frío. Eso también daña a la otra persona sin que se dé cuenta. Uno dice, pero ¿por qué ha cambiado? ¿Qué he hecho? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces ya están dañando la mentalidad de una persona. Por otro lado, es muy insistente cuando quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Insiste tanto que logra convencer, entre comillas, a la otra persona, pero en realidad le está sometiendo. La obliga a quedarse en casa. Otra de las manifestaciones más comunes es que empieza a culpabilizar a la víctima por las cosas que el agresor hace, ¿no? Por ejemplo, yo reaccioné de esa manera porque tú hiciste tal cosa. Y tú sabías que eso a mí no me gustaba. Y yo te dije, y ambos sabíamos. Entonces ya le vuelca toda la culpa a la otra persona y la otra persona se la cree y dice, sí, en efecto, no debía hacer eso, ya habíamos hablado de este tema y en sí está ganando poder, está ganando manipulación sobre la otra persona, porque al fin de cuentas es lo que quiere un agresor, someter a la otra persona y que solamente se haga su propia voluntad. Ahora pasamos al abuso no físico. ¿Sí? Esto ya califica como violencia psicológica propiamente. Por ejemplo, las muestras de enojo y de enfado son totalmente desmedidas, son totalmente exageradas. Cuando lo contradice, cuando no hace lo que quiere, cuando no obedece sus caprichos o cuando quiere hacer una cosa diferente, el enojo es desmedido, demasiado grande. Y eso obviamente afecta a la persona porque la hace vivir con miedo. Vive como en un campo minado, no sabe hacia dónde moverse porque ya comete un pequeño error y la otra persona ya se va a enojar y la va a insultar, la va a humillar, ya sea en público o en privado, y una persona vive constantemente con miedo, ¿no? Esta relación que al comienzo era bonita ya se volvió una tortura constante porque ya no se encuentra cómoda, ya no se encuentra en paz. Luego puede haber palabras insultantes, ¿no? Que no eres atractivo, agradece que estás conmigo, nadie te va a querer, no eres importante. Entonces ya trabajan tanto la mente de una persona que la vuelven dependiente. Y la otra persona es tan insegura y con tan baja autoestima que se queda con esa persona a pesar que la maltrata tanto. Muy bien, ahora pasamos a lo que es netamente el abuso físico, ¿no? Que ya son las manifestaciones más obvias sobre la violencia, cuando hay golpes, arañones, cualquier tipo de daño al cuerpo de una persona. Si antes se mostraba insistente con las relaciones sexuales, ahora ya es por la fuerza, la obliga. Esto ya califica como violencia sexual, ¿no? Es bastante grave el daño que se le provoca a una persona cuando ocurren ese tipo de hechos. Le da golpes en la cara, en el cuerpo, amenaza con que la va a matar o con que le va a pegar. Eso ya es causarle terror a la víctima. O a veces puede usar un cuchillo o algún arma para también amenazarla, intimidarla incluso más de lo que estaba consiguiendo hasta ese momento. Y también si es que en algún momento la víctima ha tenido que recibir asistencia médica, obviamente el maltrato físico ha sido bastante fuerte, ¿no? Y la peor de todas que vendría a ser un homicidio, cuando ya se concreta el asesinato de uno de los dos cónyuges. Entonces, de esta manera podríamos ver
en sus propias vidas si están pasando violencia física, violencia de pareja y en qué nivel. Muy bien, Giancarlo, muchísimas gracias. A veces suena como crudo, pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Ya has explicado con las estadísticas, el Perú es un país altamente violento, ya se ha explicado que se está viviendo gran cantidad de violencia a nivel Perú, las relaciones se están empezando a volver tóxicas, y de repente ya hay muchísimas más señales de alerta, muchísimas más señales que nos están diciendo que estás en una relación tóxica, estás en una relación violenta en donde puede que llegues a un fin no deseado para ninguna de las dos partes, ¿no? Y es importante también poner pares. A estas alturas ya hemos identificado nuestra relación violenta, ya sabemos que es violencia, ya hemos identificado cuáles serían estas características y ya podemos hablar de una víctima y de un agresor. ¿Cuáles serían estas características, estos componentes que identifican a nuestra víctima y que identifican a nuestro agresor? Y que es muy importante que los tengamos en cuenta porque va a haber determinados componentes que nos van a decir, oye, sí, efectivamente mi relación es una relación violenta, ¿no? Y creo que o pongo un pare y me retiro, o voy a llegar a tener un desenlace que no es el deseado. Alexandra, ¿qué nos podrías decir respecto de los rasgos, ¿no? Estos componentes que tienen nuestra víctima y nuestro agresor? Bien, Diana, continuando con la explicación, ya hemos avanzado bastante, ya hemos identificado la relación tóxica, hemos visto las etapas del amor y todo lo que se ha ido explicando, ¿no? Vamos a hablar lo que es muy importante, ver estos rasgos del agresor y de la víctima, y esto lo hablo tanto de teoría como también de lo que se observa en la práctica, ¿no? Vamos a hablar de los rasgos del agresor primeramente, ¿sí? Como primer punto tenemos que los agresores suelen tener una buena imagen pública. Ya esto a manera de ejemplo lo vamos a ver. Ya cuando una persona o una pareja se consolida o están en plena convivencia, ya sea estén viviendo en la casa de los padres de la pareja, o sea, del hombre, y etc. El hombre agresor definitivamente, esa imagen pública va a ser de agrado, ¿no? Y cuando, digamos, la mujer que es agredida, por así decirlo, busca ayuda dentro de la familia y va y le cuenta a la suegra o le cuenta a otras personas que quizás sean del mismo círculo de la pareja, pues le van a decir, no, no puedo creerlo, ¿cómo va a ser así? No, de repente algo pasado, algo está estresado, no, pero sí él es un amor de persona, ¿no? Entonces, esa imagen que da el agresor, pues, de una buena imagen, ¿no? Hacia los demás, pero en su casa, en su hogar, dentro de las cuatro paredes o con su pareja, definitivamente es otra persona, ¿sí? Definitivamente aquí también como segundo punto vamos a hablar que el agresor tiene baja autoestima, son muy inseguros, y esa inseguridad también la canalizan con el tema de ejercer control y poder sobre su víctima. Creen bastante en los estereotipos de género y el machismo, que como sabemos nuestra sociedad sigue siendo machista y ahí siguen habiendo estos estereotipos de género, de que hombre hace ciertas cosas y mujer hace otras cosas. Y en esa lucha de poderes también dentro de la pareja está el tema de que hombre trabaja, no, yo también trabajo y esto, ¿no? Entonces, por eso es que yo mencionaba al inicio el tema de poder llevar una relación saludable. Está, no que sea una lucha de poderes, sino que sea una lucha saludable en el tema de que sí, yo soy profesional, mi esposo es profesional y vamos a sobresalir y vamos a cumplir nuestras metas y proyectos, ¿no? Después, el agresor tiene bajos niveles de asertividad, no se comunica de manera adecuada, simplemente lanza insultos, agrede psicológicamente a su pareja, la menosprecia, la trata mal constantemente, ¿no? Son dependientes emocional, se relaciona bastante a que son inestables emocionalmente, egocéntricos, impulsivos, celosos y posesivos. Entonces, una persona cuando es dependiente va a querer pues, tener a su pareja sí o sí al 24/7, la controla, la llama, que por qué te vistes así, entonces si tú eres mía, no eres de nadie más. Entonces, esas palabras o esas frases que simplemente a veces también desde el noviazgo, desde el enamoramiento,
eres todo para mí, eres el amor de mi vida, nadie como tú, y definitivamente, y se idealiza, ¿no? A una pareja, que en el transcurso de las etapas del amor y de la relación, pues esa pareja o ese ideal que tiene la mujer definitivamente va a cambiar porque va a haber todos estos rasgos quizás, ¿no? También el agresor no muestra empatía, no sabe qué es lo que siente su pareja, quizás cuando él la insultó, ¿no? Cuando la golpeó, no sabe, no va a decir, bueno, y siempre va a decirle, tú lo provocaste, tú me hiciste encolerizar, ¿no? Entonces, muchas justificaciones y todo le echa la culpa a su pareja, ¿no? Y manipulan y culpabilizan a su pareja. Bueno, después vamos a hablar un poco de lo que son los rasgos de la víctima, ¿no? Ya tenemos una perspectiva un poco de qué es el agresor y eso sería muy bueno identificar, ¿no? Al inicio, ya sea de la relación de pareja o en el desarrollo de esta relación, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los rasgos de la víctima y esto se ve en manuales, se mira en lo que es el perfil de la víctima, en lo que es violencia de familia, violencia de pareja. Vamos a tener en cuenta de que esta víctima tiene también baja autoestima y son muy inseguras, ¿no? Tienen una personalidad sumisa, se sienten muy inferiores a los demás, porque en el transcurso de esa relación, la pareja, o sea, su agresor, la ha minimizado hasta lo más bajo que ella ha llegado a creer todo lo que su pareja le diga, ¿no? Entonces también son muy dependientes afectiva, emocionalmente y económicamente. Y en la mayoría de casos este es un factor muy primordial y que resalta bastante en lo que son los rasgos de la víctima, porque con esos estereotipos de género que existen, definitivamente la mujer deja de trabajar, se queda al cuidado de los hijos y pues depende económicamente del esposo, ¿no? Del conviviente, y está a la espera y a la expectativa. Y es por eso que por el ideal erróneo que tiene o el pensamiento erróneo que tiene por mis hijos, porque nos está dando todo, lo aguanto, lo soporto y sigo en esta relación, ¿no? Entonces, esa es un pensamiento erróneo. Luego de ello, la víctima también piensa erróneamente, porque todos son distorsiones cognitivas que existen, que no merece ser respetada, ¿no? Ese es un pensamiento que tienen. Después de ello, piensan que ser controladas es sinónimo a protección. O sea, sí, es que mi esposo me controla, me llama porque me quiere, me ama, me protege, quiere que no me pase nada, quiere que también elija bien a mis amigos, a mis amigas. Entonces, ahí pues ya está interfiriendo o está yendo contra de los límites de mujer, ¿no? En cuanto a lo que es desarrollarse socialmente, laboralmente, personalmente, ¿no? Son excesivamente tolerantes y condescendientes con sus agresores. O sea, le aguantan una, le aguantan otra, inclusive aguantan las agresiones físicas y siguen en esta situación que después voy a hablarlo en el tema de lo que es el ciclo de la violencia. Se engañan a sí mismas pensando que algún día su abusador va a cambiar, ¿no? Esto es algo que todas, si hablamos de estadísticas y de también estos rasgos de personalidad de las víctimas, es lo que siempre nos mencionan al momento de cuando, digamos, en la práctica trato con víctimas y también trato con agresores, mencionan, ¿no? Sí, es que él me dijo que iba a cambiar, ¿no? No lo hizo, me prometió cuántas veces, que por nuestros hijos y etc., ¿no? Promesas que hay. Entonces, con ese supuesto ideal de que su pareja va a cambiar, pues siguen en la relación, ¿no? Se culpan a sí mismas de los problemas ajenos, o sea, minimizan, justifican la reacción de su pareja al agredirlas, le dicen, no, es que yo lo provoqué, yo no hice caso a lo que me dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que se justifica los problemas ajenos. No son conscientes de que permiten que el abuso suceda, o sea, ellas tanto tratan de sacar todo lo positivo de su relación y solamente se centran en que es bueno, apoyan a mis hijos, a mí también me apoya, entonces igualmente minimizan los actos de agresión y de violencia, ¿no? Y también tienen problemas al comunicarse de manera asertiva, al no poner los límites y aprender a decir no, ¿no? Eso es lo que podríamos ver en cuanto a lo que son los rasgos de la víctima, ¿no?
Muy bien, Alexandra. Ya a estas alturas de nuestro conversatorio, como bien ha señalado, ya podemos identificar a nuestra víctima y a nuestro agresor. Y es muy importante señalar que estar en pareja tiene que ser una forma de estar feliz, ¿no? De día a día alcanzar juntos, como bien ha señalado en un inicio, una relación saludable, una relación plena, una relación feliz, es ambos en miras de una meta, ¿no? Una meta que ambos se pueden haber trazado con la finalidad de lograr la felicidad juntos. Pero si es que ya estamos en una relación violenta, es muy complicado poder alcanzar estas metas juntos porque ya el agresor ha minimizado, ha puesto a la mujer, o en el caso del varón, porque también la violencia se da de la mujer hacia el varón, en cualquiera de ambos, de los dos casos, ya se ha visto de que tienen esa imposibilidad de salir adelante, de decir no, de poner límites, de repente amarse a sí mismos y querer progresar. Pero como has señalado y bien has dicho, hay un ciclo en esta violencia, ¿no? Llega un momento en el que la violencia se vuelve un círculo vicioso en el que tanto agresor como víctima no pueden salir. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir respecto a este ciclo de la violencia? Bien, bien, Diana, vamos a continuar con el ciclo de la violencia y como tú lo mencionaste, pues un círculo vicioso, ¿no? Y ahí les voy a explicar por qué. Una autora muy importante habla, Leonore Walker habla sobre estas tres fases del ciclo de la violencia en la pareja, ¿no? Vamos a empezar con la primera fase. Y esto sí, a todos los que nos están viendo, hay que estar muy atentos porque es muy importante saber sobre ello, ¿no? Vamos a hablar sobre la primera fase, que es la fase uno, acumulación de tensiones. En esta fase, el agresor ya empieza a crear un clima de inseguridad y temor hacia su pareja, ¿no? O sea, empiezan las pequeñas amenazas, los pequeños gritos, empieza como en son de bromas, ¿no? De manera indirecta, empieza a minimizarla, empieza a transgredir sus límites, ¿no? Y empieza a controlarla, y la mujer empieza poco a poco a ser pasiva y aguantar, ¿no? Para luego llegar a esta fase 2, que es la fase de explosión o incidente agudo. En esta fase, aquí todas las víctimas experimentan todos los tipos de agresión, ¿sí? Hablemos de la violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, hasta violencia sexual. Porque en esta parte, teniendo ya la acumulación de tensiones en la fase 1, en esta fase 2, el agresor ya golpea, empuja, maltrata psicológicamente de manera excesiva, porque en la primera fase sí habían estos pequeños insultos, pequeños malos tratos, transgrediendo de manera psicológica, ¿no? Pero en esta fase 2 ya es al 100%, podríamos decirlo, que se ve en su mayor esplendor lo que es la violencia, ¿no? En esta parte ya la mujer se ve golpeada, ¿no? Empieza también el tema de las justificaciones, de las minimizaciones de los problemas que existen dentro de la pareja. En esta parte también están en la disyuntiva de saber si denuncio o no denuncio, qué hago, si denuncio ya va a ser todo un proceso, si denuncio me creerán, no me creerán, si pasa algo, mis hijos se van a quedar sin papá. Entonces están en todos esos pensamientos en los cuales la mujer muchas veces no logra hacer pues una denuncia y sigue en ese círculo. ¿Y cómo les digo que se llega a consolidar quizás esta etapa de lo que es la fase 2, cuando en la fase 3, que es la tregua amorosa, el respiro, la calma, por así decirlo, una supuesta luna de miel, porque aquí el agresor, ¿qué hace? Sabe que ya violentó a su esposa, a su conviviente o a su enamorada, entonces, ¿qué hace? Pide perdón, ¿no? Se muestra extremadamente cariñoso, amable, con muestras de arrepentimiento, le promete no volverla a golpear, le promete que la va a tratar como nunca antes, que esto es una crisis de nuestra relación, que la vamos a superar juntos, inclusive van a terapia psicológica, y todas las promesas habidas y por haber que pueda hacer su agresor, ¿no? Entonces la mujer ahí, si en la segunda fase ya estaba con esa disyuntiva de si denuncio o no denuncio, en esta fase se olvida de que ya no va a haber denuncia, de que sí cree en su pareja, de que va a cambiar y todo ello, entonces siguen en esa relación, ¿no? Entonces, después de un tiempo, porque esta es la calma, la fase 3, vuelve otra vez la fase 1. Los pequeños insultos,
las pequeñas formas indirectas y sutiles, por así decirlo, de tratarla mal, ¿no? Entonces, y otra vez sigue la fase 2, la fase 3, la fase 1, y así sucesivamente este círculo vicioso de donde no van a poder salir. Y si es que salen, definitivamente aquí la mujer es donde ella tomó una buena decisión en el sentido de realizar una denuncia o de pedir ayuda psicológica, ¿no? Siguiente, por favor. Luego de ello, también un poco hablando de otra autora también, nos menciona 4 etapas de la violencia de la pareja, ¿no? Y vamos a hablar de esta primera etapa, que es la etapa de entrega, ¿no? Y esta etapa de entrega la vamos a relacionar al tema del enamoramiento, ¿no? ¿Cómo es que empieza una relación, ¿no? Entonces, en esta etapa de entrega, la mujer ya empieza también a conocer a su pareja, ve todo lo positivo y lo bonito de su relación, se proyectan como pareja y etc., ¿no? Entonces, aquí igualmente empiezan los pequeños malos tratos. Para que luego en la etapa de aguante, ahí en esta etapa de aguante la mujer se resigna a la violencia. O sea, ella piensa que no, yo no soy violentada, no, mi esposo es lo mejor, mi enamorado es la mejor persona, me trata de maravilla, ¿no? Entonces, igualmente hace ver una imagen hacia las demás personas de que su relación es lo máximo, ¿no? Aquí la mujer ya empieza también a justificar y a minimizar quizás los pequeños abusos de violencia física, violencia psicológica, ¿no? Entonces, está, por así decirlo, cegada y trata de justificar ello y saca lo mayor, los aspectos más positivos de su relación, ¿no? Entonces, ahí también esta etapa de aguante es donde el agresor está que la controla, a qué hora sale el trabajo, te voy a recoger, con quién estás hablando, dame tu celular, dame la contraseña, que por qué te estás yendo así vestida, y por qué sales con esta amiga no te va a llevar a bien. Entonces, ya influye en todo, ¿no? Para que luego en la etapa de desenganche, que está muy relacionada al tema de la segunda etapa del ciclo de la violencia que les expliqué anteriormente, en esta etapa de desenganche ya es donde también igualmente la mujer está, en la disyuntiva de presento una denuncia, esto es sano, no es sano, y si es que hay hijos, quizás ese es primordial en que quizás una mujer llegue de esta situación de violencia. Y si es que no es ese factor, pues definitivamente en esta etapa del desenganche vamos a estar hablando del tema de la indefensión aprendida, ¿no? La indefensión aprendida es que durante todo el proceso de su relación, la mujer ha llegado por así decirlo, de cansarse, o sea, ha logrado todos los mecanismos para hacer que su pareja cambie, que ya no la vuelva a maltratar y etc. Y no, se cansó, no logró nada y ya pues se acostumbró a vivir en esa situación de violencia, ¿no? Entonces, por eso se hace todo ese círculo vicioso. Entonces, aquí, en esta etapa de desenganche también, si no son los hijos, de repente es otra persona, la familia, la mamá de la mujer maltratada, entonces ahí, o también la misma decisión de la mujer de ya cortar con esta relación en donde ya se puede presentar una denuncia o se acude a temas de asesoría psicológica o legal también, ¿no? Porque a raíz de presentar una denuncia hay muchas cosas que van a cambiar, ¿no? Y a eso se va la una y cuarta etapa, que es la etapa de recuperación. La mujer ya se separó de su agresor, quizás hablando ya de una denuncia, se le dieron medidas de protección y etc. Aquí ya la mujer, si es que se ha valorado tanto afectación psicológica como daño psicológico, la mujer es una etapa de recuperación, ¿no? Trata de poder reestructurar todo su proyecto de vida, entonces volver a iniciar de nuevo su vida, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las etapas de la violencia en la pareja. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias. Sí, es muy importante a nosotros que, bueno, yo desde el ámbito legal, ustedes desde el ámbito psicológico, que vemos este tema prácticamente a diario en cuanto a las denuncias de violencia familiar y ustedes encargándose de evaluar a las personas que han sido víctimas de violencia, este círculo vicioso, ¿no? Ya va a depender mucho de la persona que quiera ella misma, por sus decisiones, tomar la decisión de ser fuerte y poner un alto a este abuso que está sufriendo. ¿Y cuáles son estos mecanismos de ayuda? Recordemos que en un inicio, cuando yo les indiqué que nuestro conversatorio iba a estar destinado a identificar una relación violenta,
otro de los puntos que queríamos decirles a todos los que nos están viendo el día de hoy es cuáles son esos mecanismos de ayuda, qué es lo que podemos hacer cuando nos encontramos ante una relación violenta. Pues bien, una de ellas, y la más importante creo yo, es ir y denunciar, ¿no? Si es que ya estamos en una relación en donde se ha dado una agresión, en donde se nos está afectando psicológicamente, sexualmente, físicamente, patrimonialmente, económicamente, conforme lo ha señalado el doctor Giancarlo cuando ha identificado cuáles son los tipos de violencia que tenemos, pues hay que ir y denunciar, ¿no? ¿Ante qué instituciones podemos ir a denunciar? Pues tenemos la policía, podemos ir a la comisaría del sector de donde nosotros vivimos, podemos ir y asentar nuestra denuncia, podemos ir ante el Ministerio Público. Asimismo, tenemos la línea 100, tenemos el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, tenemos el MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde podemos ir a hacer nuestra denuncia, donde podemos ir y manifestar cuál ha sido el evento violento en el que nos hemos encontrado, y asimismo podemos ir y buscar ayuda con un profesional, ¿no? En este caso, nosotros en el Estudio Cárdenas nos encargamos de ver el tema de violencias familiares, nos encargamos de orientar a las personas, sea víctima o sea agresor, para poder conducir correctamente esta denuncia, y asimismo siempre contamos con el apoyo de psicólogos, ¿no? Profesionales que nos van a ayudar, van a orientar a la persona para que ellos puedan saber qué hacer y que finalmente esta denuncia tenga un buen final, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Justo no me dejará mentir Alexandra y Giancarlo, lamentablemente cuando iniciamos una denuncia a veces nos encontramos ante determinados muros que hacen que muchas personas tengan miedo de continuar con la denuncia, de ir y hacer tal vez lo correcto, ¿no? De tomar esa decisión, denunciar y salir de este círculo vicioso. Y uno de esas deficiencias que podemos encontrar y que nosotros como profesionales, como personas que nos encargamos prácticamente el día a día de ver esto, es estos problemas en estos puntos críticos, en estos protocolos que siguen tanto el MIM, el SEM y otras instituciones. ¿Qué es lo que nos puedes decir, Alexandra, respecto de estos puntos críticos que podemos encontrar en estos protocolos actuales? Bien, bien, Diana, definitivamente es algo muy importante. Sabemos que como entidades que ven a víctimas es el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, mediante sus centros de emergencia mujer, y en sí las comisarías también donde se llegan o se recepcionan las denuncias, ¿no? Bueno, es muy amplio poder hablar de ello, pero de manera de resumen vamos a hablar desde el inicio de que se entabla pues una denuncia, ¿no? Y mi colega Giancarlo habló de los tipos de violencia, ¿no? Y yo siempre digo que ahí deberíamos agregar el tema de lo que es la violencia institucional, ¿no? La violencia con la que se topa la víctima al momento de hacer su denuncia, en el sentido de que va a la comisaría y se topa con un policía o alguien que le dice, pero algo has hecho, pues, ¿para qué vienes a denunciar esto? Lo van a archivar, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y es la realidad de muchas personas. Y eso lo menciono porque también a manera de consulta privada vienen muchas mujeres víctimas y me cuentan sobre ello, ¿no? Entonces, digo, ese es un primer punto crítico, pienso yo, el tema de la violencia institucional. Hablemos del tema de los centros de emergencia mujer, ardua labor también que realizan mis colegas ahí en los centros de emergencia mujer, pues definitivamente hay muchos casos que recepcionan, y si nos fijamos en el nombre, es un centro de emergencia, ¿no? Entonces, aceptan los casos, hacen la evaluación psicológica, la evaluación social, la asesoría legal, y definitivamente de ahí se pide tanto las medidas de protección para poder ver, ¿no? Y lo que concluyen a veces en los informes psicológicos es si hay o no hay afectación psicológica, y mencionan ciertos indicadores de afectación psicológica, ¿no? Eso de acuerdo a los protocolos que maneja el Ministerio de la Mujer. Luego de ello, pues el Ministerio de la Mujer no se encarga de hacer tratamiento, ¿no? Eso es un factor, sino es que lo envían a los centros de salud, donde mandan al agresor y a la víctima a realizar sus sesiones de tratamiento psicológico. Pero ya esta manera de experiencia también les cuento, yo he visto que asisten a las terapias de tratamiento, más por cumplir con el documento que el centro de salud emita, para que llegue al juzgado y digan, sí, cumplió con sus tratamientos, que son como mínimo 4 sesiones, entonces sí, se cumplió, y bueno, ya, ¿no? Ahí quedó y no pasó nada, ¿no?
Eso cuando hablamos de violencia psicológica. Cuando hablamos ya un poco más de lesiones físicas, ya el tema se agrava un poco más, ¿no? Y ahí ya hablamos del tema de fiscalía y se manda el tema de lo que es la evaluación médico-legal y ya se ven, ¿no?, las lesiones que son cuantificables, ¿no? Eso es por así decirlo, positivo, que cuando hay una lesión física, obvio, se nota, hay un moretón, rasguños, sangre, o sea, muchas cosas que puedas ver físicamente. Pero cuando hablamos del tema psicológico, hay la afectación psicológica, pero pienso que no hay la adecuada valoración, la cuantificación, en cuanto a valorar si existe o no daño psicológico, afectación psicológica, y definitivamente pues ahí es un punto de quiebre, ¿no? A la actualidad no vemos, ¿no?, sentencias por violencia psicológica, más vemos que personas están yendo al penal no por ejercer violencia psicológica, sino por quizás transgredir la norma de las medidas de protección, ¿no? Y eso he visto algunos casos que sí se han ido, están en el penal, porque no cumplió con las medidas de protección y desacató a la autoridad y ¡pum!, al penal. Pero no es por el tema de una violencia psicológica. Por violencia, lesiones sí van, ¿no? O se da una sentencia o algo. Pero en tema psicológico estamos muy fuera de lo que es poder catalogar el tema de daño psicológico o afectación. Aquí también, ya desde mi punto de vista como perito de parte, sería muy bueno acompañar, me imagino, Diana, con el tema de tu labor como abogada, acompañar, ¿no?, con un informe psicológico, quizás una pericia, de ver, ¿no?, cuál es la realidad de la víctima, ¿no? Eso es lo que se podría hacer. Claro, bueno, Alexandra, los temas que nosotros vamos viendo cuando nos toca al estudio llega un tema de violencia familiar, lo que buscamos es evitar eso, ¿no? Porque coincido plenamente con lo que acabas de señalar, el hecho de que tengas una denuncia por violencia psicológica en donde no puedes evidenciar, porque no hay un signo que evidencie a simple vista que hay un daño, ello no quiere decir que la persona no esté afectada, ¿no? La afectación interna es tan igual o incluso muchas veces peor que la afectación que se ha dado externamente y que es visible. Entonces, sí, buscamos trabajar siempre con profesionales. Nosotros, por el área legal, tratamos de conducir de la mejor manera la denuncia y siempre con el apoyo de un profesional encargado en el área psicológica para que nos pueda ayudar y complementar el tema de la denuncia y hacer muchísimo más fuerte el hecho de el cumplimiento de estas medidas de protección y también posteriormente a la denuncia, ¿no? Porque ya tenemos nuestras medidas de protección, tal vez más adelante va a haber un archivo, pero ya estamos contribuyendo en ayudar a la persona a que supere este evento violento. Y también evitar que posteriormente vuelva a darse otro evento violento, porque lo que queremos es cortar estas violencias que se están generando, no que se incrementen. Pero bueno, ya ahora que hemos hablado de estos puntos críticos, los mecanismos de protección, ya le hemos dicho prácticamente a todos nuestros seguidores el día de hoy que tienen que buscar ayuda. No, uno solo no puede salir de esto, tienes que acudir a los profesionales encargados, a las personas idóneas para poderte ayudar a salir de este tema. También tenemos el tema de la prevención, ¿no? Podemos prevenir, nosotros somos dueños de nuestras decisiones, nosotros tomamos nuestras decisiones, nosotros sabemos en qué momento poner un límite, ya tenemos estas señales de alerta que nos están diciendo, oye, un ratito estás ante una relación violenta, yo creo que es momento de retirarte, podemos prevenir. ¿Y de qué manera podemos prevenir? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto, Alexandra, respecto de estas formas de prevención de la violencia? Bien, bien, Diana, vamos, sí, ya manera de conclusión también. Pero antes de hablar un poco de la prevención, quiero agregar algo, acotar algo. Sí, muchas veces hemos visto que los casos de violencia familiar se archivan, ya sea por el tema de que no se encontró afectación psicológica, porque sabemos que en el Ministerio Público tiene su guía de aplicación de daño psicológico y todo ello. Se ve que son de 2 a 3 sesiones para poder hacer toda una evaluación, ¿no? Y que de ahí, si se encuentra o no se encuentra, a partir de 6 meses, también se vuelve a hacer otra evaluación para cuantificar si es que hay daño psicológico. Ahora, si hablamos de esas 2 o 3 sesiones, definitivamente la víctima, si es que desde un inicio ha visto que ha habido una violencia institucional, pues no va a asistir a las 3 sesiones y dejan el caso, ¿sí? Y ahí es donde, pues, otro punto aquí también es que la víctima, lamentablemente, por el tema de este círculo de violencia que les hablé, vuelve con su agresor,
¿no? Entonces, ese es otro factor muy importante que se tiene que ver ahí, ¿no? Y bueno, ya entrándonos al tema de prevención, la prevención tiene que estar desde el punto de vista, tanto como psicóloga, lo hablo con los programas que se tienen que hacer tanto en las instituciones educativas, en las universidades, en las sociedades, concientizar a todos acerca de lo que es la violencia familiar, la violencia de pareja, este término de relaciones tóxicas que los adolescentes lo manejan y dicen, ¿no? Mi tóxico, mi tóxica, ¿no? Entonces, este término que a veces nos genera risa, pues definitivamente tiene un fondo muy peligroso, por así decirlo, en el tema de una violencia a futuro, ¿no? Que ya en sí de inicio, si se dicen tóxico, tóxico, empiezan este tema de la manipulación y ello dentro de la pareja, pues ya son factores que influyen dentro de una relación de pareja. No vamos a decir que pues definitivamente las relaciones de pareja son pues color de rosa, no, van a haber siempre discusiones, que es lo típico y normal, pero dentro de ello, como les hablaba de los pilares al inicio, ahí tenemos que ponerlos en práctica el tema de una adecuada comunicación, ¿no? Eso es lo más primordial. Psicoeducar a los niños, desde los niños, hacer de que nuestra sociedad deje de lado poco a poco el tema del machismo, ¿no? Hablamos de machismo, no solamente los hombres ejercen machismo, sino que también las mujeres permiten el tema del machismo, ¿no? En sus actuar, en las maneras, etc. que se pueda observar, pero sí, las mujeres también están inmersas dentro del machismo. Y el tema de la intervención, ¿no? Intervenir tanto ya hablamos con el tema de las denuncias, o que de repente la víctima busca ayuda, van a terapia de pareja, etc. Entonces, esa es la manera de la intervención primaria, la intervención secundaria, si es que ya hay el problema, ¿no? Entonces, esta es la manera de prevención y de lo que podemos aconsejar desde el punto de vista psicológico, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, Giancarlo. Quería agradecerles por su tiempo, por todo el conocimiento, la información que nos han brindado el día de hoy. También decirles, ¿no? Que puedan decirles a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla a través del chat que tenemos aquí en el Zoom. También en la transmisión en Facebook pueden hacernos las preguntas vía Facebook. Vamos a tratar de responder todo lo que tengan que preguntarnos el día de hoy. Asimismo, chicos, ustedes pueden decirles a todas las personas que el día de hoy nos están viendo dónde los pueden encontrar, cuál es su número de teléfono en caso que necesiten ayuda psicológica, en caso que ya hayan identificado que estén ante una relación violenta y necesiten ayuda. Por favor, ¿dónde podrían ubicarlos? Alexandra. Giancarlo, en todo caso, creo que hemos tenido un problema ahí de conexión con Alexandra. ¿Dónde podrían ubicarlos? No sé si podrías decirles a las personas que el día de hoy están aquí escuchándolos antes de ya culminar con este webinar. Sí, podrían comunicarse al número 99 25 771 25, que es uno de los números de contacto que tenemos en el estudio psicológico al cual pertenecemos la doctora Alexandra y yo. Muy bien, Giancarlo, muchísimas gracias. También recordarles a todos ustedes que en esta cuarentena seguimos atendiéndolos de manera virtual. Cualquier consulta legal que tengan y que quieran hacernos llegar, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico recepcion@estudiocárdenas.pi. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar acá al grupo de Zoom. A ver, chicos, me preguntan sobre la violencia de género, ¿no? Dicen, ¿cuál es esa apreciación que ustedes podrían darles respecto de la violencia de género y si conocen algún caso o alguna problemática que se haya generado sobre este tema de violencia de género? Sí, la violencia de género vendría a ser aquel acto violento de cualquiera de los que ya hemos visto en el cual se maltrate a la otra persona por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser varón, ¿no? Este es un constructo más o menos contemporáneo, donde se suele decir que la mujer es violentada por el simple hecho de haber nacido mujer. Pero en la evidencia, esto no se corrobora del todo. No podemos decir que alguien maltrata a la mujer por el simple hecho de haber nacido mujer. Es como decir
que a alguien se le maltrate por el simple hecho de ser de alguna religión, hay una persecución y se le daña de esa manera. En el caso del género, es un tema muy delicado y muy controversial. No existe una persecución a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Lo que sí existe son problemas en la personalidad, en la familia, en las relaciones, que traen fenómenos como los celos, el control, las infidelidades, la falta de control de impulsos, y esto es lo que provoca que haya violencia. Entonces, al hablar de violencia de género, como que se confunde un poco, ¿no? Pero lo que sí es cierto, como acabamos de ver en las cifras, la mujer suele ser la persona que recibe más violencia en el Perú y en todo el mundo. Y esto no porque la mujer se le persiga por el hecho de ser mujer, sino porque el hombre cuenta con ciertas ventajas como la fuerza física. Socialmente el hombre es la persona que más ha trabajado y tiene poder económico, entonces hace uso de estas características o ventajas para poder abusar de aquellas personas que tienen menos autonomía o menos independencia. Muy bien, ¿y qué nos pueden decir ustedes respecto de cómo debe proceder el varón que es víctima de violencia? Muchas veces sabemos que lamentablemente el hombre puede ser por vergüenza, que evita realizar una denuncia, evita buscar ayuda, pero como bien hemos señalado, la agresión o está tanto la puede recibir como la mujer como el varón. Si bien es cierto hay un mayor índice de agresión hacia la mujer, también hay varones que son agredidos. ¿Qué es lo que se podría hacer en ese caso? Claro, el proceso es el mismo, ¿no? Entablar una denuncia es lo mismo. Por ejemplo, es que no vamos a caer en el tema de que quizás, claro, se hace más caso a la mujer y al hombre no. Pues definitivamente es la misma, el mismo procedimiento, realizar una denuncia, inclusive también si no pedir ayuda psicológica, ¿no? Entonces, para poder ayudar de esa manera, ¿no? Y inclusive, es que el tema, si hablamos de violencia psicológica, como te mencionaba, el punto débil está en el tema de que no se va a cuantificar, ¿no? Inclusive si el hombre es maltratado, agredido físicamente, ahí sí se va a ver con el examen médico legal que definitivamente pues tiene arañones, tiene golpes, algo sucedió, entonces ahí es donde sí se toma en cuenta un poco más el tema de los casos de abuso, ¿no? A mí me gustaría acotar algo también. Si bien hemos visto que solamente aproximadamente el 15% de la población son víctimas varones, igual es una cifra significativa. No podemos decir que, no podemos minimizar o hacer invisible la violencia de los varones. También es un fenómeno, también es una población que está sufriendo violencia y se le tiene que ayudar. Ahora, ¿qué sucede si es que a veces un varón no quiere denunciar? Normalmente es por vergüenza. Por lo tanto, tiene que vencer ese prejuicio que tiene, pedir ayuda. Si es que se burlan de él, pues tendrá que pedir los nombres de aquellas personas que le están realizando violencia institucional para también denunciar a estos operadores que no reciben su denuncia. Ahora, cabe resaltar que la denuncia que más suelen sufrir los hombres, sobre todo cuando son padres de familia, es la separación de sus hijos, ¿no? Hacerles denuncia a cambio de una cifra económica. Entonces, esta manipulación sentimental suele ser la más común en lo que se refiere a violencia hacia el varón, ¿no? No tanto la física o la psicológica, sino manipulación a través de la familia. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Acá tenemos otra pregunta. Me preguntan, ¿cómo romper con esa cadena de herencia social o hasta tradicional de sexualizar a una mujer? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bien, bueno, ¿cómo romper esa? Es que definitivamente si hablamos por el tema del machismo, sigue hasta la actualidad. Y es lo que yo les mencionaba al inicio, cuando una persona o una pareja va a formalizar, pues definitivamente cada uno trae tanto las herencias familiares, las costumbres, tradiciones, las maneras de crianza que han tenido. Entonces, en ese aspecto, creo que difícil poder desligarse de la influencia familiar. Les menciono, una pareja cuando ya forma ya tiene autonomía, esas maneras de poder cambiar, quizás si es que hay violencia dentro de su familia, pues ahí decir en su pensamiento, pues yo no quiero vivir lo mismo con mi familia y voy a cambiar y quiero hacer esto y etc., ¿no? Ahora, las mujeres en la actualidad se ven muy sexualizadas, ¿no? Más por el tema del machismo, donde supuestamente piensan que la mujer también, y eso lo he visto, que es un objeto
de objeto sexual, por así decirlo, de satisfacción hacia el hombre y etc. Entonces, son ya pensamientos retrógrados. Yo lo veo así, ¿no? Entonces, si vamos a basarnos también de violencia de género y ello, está muy, muy ligado a que la pareja pues tiene que tomar una decisión en cómo llevar esa relación, ¿no? Si dejar de lado, y es poco a poco, o sea, yo pienso que la ayuda psicológica va a realizar un factor muy importante dentro de una pareja para desligar, ¿no? Estas tradiciones o estas maneras de pensar que traen dentro de lo que es las familias, ¿no? Claro, lamentablemente, como han señalado ustedes también, y como lo sabemos todos, vivimos en un país también machista. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar rompiendo esa idea machista que tenemos para poder continuar avanzando y dejar de tener esa idea de que sexualizar de alguna manera a la mujer o ver a la mujer como un objeto únicamente para generar placer al varón. Por otro lado, también tenemos esta otra pregunta que nos hacen, es ¿cómo se puede ayudar a las personas en el acto mismo de la violencia, dado que al momento de la realización de estos actos las personas tienen diversos tipos de reacciones? Entiendo yo que al momento en el que se está generando la violencia, la mujer o el varón que es violentado en el momento puede reaccionar. Entiendo que va hacia ese punto de la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes nos pueden recomendar? ¿Cómo se puede ayudar a esas personas que cuando se están viendo violentadas reaccionan? Por un hecho A de ver. protección, ¿no? A ver, Giancarlo, ¿qué es lo que nos puedes decir? En efecto, la violencia es algo muy difícil de tratar. Digamos que estamos viendo a un familiar nuestro que se están peleando y está habiendo una actividad violenta bastante fuerte. Lo que podríamos hacer nosotros, quizás si nos involucramos en la pelea, también salimos dañados y al final no resolvemos nada. Probablemente acá lo más prudente que se puede hacer es llamar inmediatamente a la línea 100, a la comisaría, al serenazgo, a cualquier institución pública que pueda atraer a personas que las separen, que los calmen y que eviten que esto llegue a mayores, ¿no? Inmediatamente llamar, porque eso es algo que no se puede permitir. Creo que para evitar que haya más consecuencias en ese preciso momento sería llamar a alguna autoridad. Claro, es importante señalar que la violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tratar de impedir la violencia con más violencia, vamos a generar ahí un problema. Este, Ujú. hay algo que es importante que señalemos. Si nosotros conocemos a una persona que está siendo víctima de violencia o estamos escuchando que hay un acto violento cerca del lugar donde vivimos, también los terceros podemos hacer una denuncia. Se puede hacer una denuncia con la finalidad de poner en conocimiento a las autoridades de que se está generando un hecho violento para que vengan y puedan intervenir, ¿no? Pero, y en el caso, creo que es más hacia donde va la pregunta de la persona que nos ha hecho, en el caso de que en el acto violento entre el agresor y la víctima se está generando un acto violento y la víctima, sea varón o sea mujer, decide defenderse, ¿qué es lo que se recomienda? No defenderse, creo que más va hacia ese punto la pregunta que nos están realizando. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? En el caso de la víctima, obviamente, la víctima siempre va a estar en una posición de desventaja. Entonces, si es que ésta reacciona también violentamente, el agresor no va a permitir en ningún momento que la víctima o la otra persona lo sobrepase, porque como ya hemos visto, lo que quiere es ganar poder y ganar que su voluntad sea la que se cumpla. Entonces, ve una reacción violenta y ¿qué va a hacer el agresor? Va a reaccionar todavía con más violencia. Entonces, no se recomienda que se fomente ahí una pelea, sino que simplemente la persona se retire inmediatamente de ese lugar, que evite cualquier tipo de daño y que se refugie con otra persona, con algún vecino, algún conocido o ir directamente a la comisaría, porque de lo contrario, si bien se está defendiendo y es totalmente legítimo, tampoco podemos recomendar que ella misma se exponga más, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Exactamente. Perdón, Alexandra, discúlpeme. Nada, exactamente. Coincido bastante con el doctor Giancarlo porque mm, la víctima va a estar siempre en desventaja y va a generar otra vez hecho de violencia, y eso lo he visto en casos. Van y se hace la denuncia y pues llegan a una conclusión que hubo una violencia mutua, ¿no? Entonces ahí es donde, como dice Giancarlo, se tiene la persona, la víctima tendría que esquivar, ¿no? O salir de esa situación, ¿no? De violencia o de no seguir en ese círculo ahí dentro de
esta violencia, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Cuando el juzgado de familia dicta medidas de protección sin señalar el plazo, ¿estas dejan de tener vigencia en algún momento? Pues bien, cuando se acude ante una entidad, se realiza la denuncia por violencia familiar, lo que va a hacer el juzgado es dictar determinadas medidas de protección con la finalidad de que tanto víctima como agresor puedan cumplir y se pueda evitar, se pueda cortar estas agresiones que se han estado generando y lo que ha generado la denuncia. Estas medidas de protección tienen un tiempo de vigencia, ¿sí? Van a estar vigentes en durante todo el momento que dura este proceso, hasta que ambas partes han cumplido con sus terapias, hasta que ambas partes han decidido terminar y romper con este evento violento, con este círculo vicioso. Hasta ese momento es que tienen vigencia, ¿no? El juzgado, ya después estas medidas de protección se mandan ante un juzgado penal y la Fiscalía Penal se va a encargar de verificar si es que se ha efectuado otro tipo de daño y dictará otro tipo de sanción. Acá hay otra pregunta que nos hacen. Si conozco una persona que sufre de violencia, ¿cómo se le puede ayudar? Pues bien, como ya hemos venido señalando, si conoces a esta persona, puedes tú hacer la denuncia, puedes acudir ya sea a la comisaría, puedes llamar a la línea 100, puedes ir al SEM, puedes acudir al MIM, puedes ir al Ministerio Público y denunciar por esta persona, sí se puede hacer, con la finalidad de que estas instituciones encargadas de velar por la protección de las personas que son víctimas de violencia puedan intervenir y posteriormente también recomendarle que siga, ¿no?, alguna terapia psicológica con la finalidad de superar estos eventos violentos a los que ha estado expuesto. Acá tenemos una pregunta para ustedes, chicos, es dentro de la problemática de género, ¿qué nos pueden decir de los casos entre los gays, las lesbianas y otros? ¿Hay algunos casos relevantes? Sí, en efecto, la población LGBTI igualmente son ciudadanos, son personas igualmente valiosas como cualquiera de nosotros. Eso también significa que los mismos problemas que atañen a cualquier persona, obviamente también van a estar presentes en ellos. En ese caso también existe violencia, nadie va a decir que no. Los protocolos que deberían seguir serían los mismos y acudir a alguna institución pública para poder recibir ayuda. Ahora, sabemos que nuestra sociedad, por el hecho de ser machista, podría estar menospreciando o dejando de lado estos casos. Yo lo que recomendaría es que inmediatamente en ese momento se tome el nombre de la persona que le está atendiendo y que le está negando su derecho a poder denunciar para poder también hacer algún tipo de cargo o de denuncia de esta persona que está obstruyendo el paso de la ley. Entonces, igual, si alguna o una persona que es del colectivo LGBT tiene estos tipos de problemas y sabe que la sociedad de algún modo todavía por el machismo muestra algún rechazo, tiene que vencer ese miedo de alguna manera e igual pedir ayuda. Las leyes nos amparan a todos por igual. Muy bien, muchísimas gracias, Giancarlo. Y una pregunta dirigida directamente hacia ti. Nos preguntan, doctor Giancarlo, ¿qué tipo de intervención psicológica necesitan los hombres para dejar de ser violentos y dejar de tolerar, normalizar la violencia? A ver, este es un tema bastante complejo. Un agresor nunca va a ir a terapia por voluntad propia, ¿no? Tiene que haber un choque social, cultural y personal bastante grande para que él vaya a terapia. Pero por lo que es regular, un agresor siempre va a creer que está en lo correcto y no va a aceptar ninguna culpa. Y si van a terapia es porque están obligados por el juzgado, por la fiscalía, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la terapia que debería seguir esta persona? Como ya hemos mencionado anteriormente, eh, a veces no me gusta decir los hombres son los malos, el agresor es el malo y la mujer o la víctima son las débiles. ¿Qué ocurre? Una persona cuando es adulta, sea varón, sea mujer, ¿por qué se vuelve agresora? Esto no es algo que venga gratuitamente, esto no es algo que, ya, a ti te tocó y te tocó jugar el rol de agresor en esta sociedad. Esta persona ha tenido que pasar por una infancia, por una situación familiar bastante complicada para que desencadene en que se vuelva violenta. Por lo tanto,
¿Cómo sería el proceso terapéutico? Pues se tendrá que investigar cuál fue su pasado, cómo fue que lo criaron, cómo fue que lo corregían, y hacer que más o menos acepte todos estos hechos de su vida, que lo perdone, que se sienta más en paz consigo mismo, con las personas que fueron violentas con él, y una vez que se sana esta herida, recién es que se va a poder abrir emocionalmente para poder empezar a sanar. De lo contrario, siempre va a tener esta actitud. Como bien describía la doctora Alexandra, un agresor tiene muy baja autoestima, tiene mucha inseguridad, no se quiere a sí mismo, porque toda su vida está rodeado de violencia. Y el único modo en que se ha podido sentir bien y estable es ejerciendo poder sobre otras. Entonces es un mecanismo de defensa de sentirse valioso. Y cuando no lo consigue, pues ejerce violencia. Entonces, ese sería más o menos en resumen cuál sería el camino para hacer que una de estas personas se dé cuenta que estaba en error. Muy bien, muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tanta implicancia tiene el trastorno de la personalidad narcisista en relación a la violencia de la vida en pareja? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bien, si hablamos del trastorno de personalidad ya como trastorno, pues definitivamente es una relación, va a ser una relación muy tóxica, porque ya en sí la persona tiene ya un trastorno de personalidad, digamos, ya tipificado, con el cumplimiento de los criterios según el DSM-5 o el CIE-11, pues va a ser muy complicado, porque ya es un trastorno de personalidad, ¿no? Quizás será con temas de tratamiento, terapia, pero esta relación con una persona narcisista va a ser cero empatía y más agresión, ¿sí? Cero empatía porque ahí la persona no tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, son muy egocentristas, ¿sí? Entonces, yo desde mi punto de vista como psicóloga, pienso que va a ser una relación muy, muy conflictiva, ¿no? Entonces, por eso es que antes, bueno, tampoco es para que tengamos una premisa de que mi pareja tiene que venir con un informe psicológico donde diga si tiene o no tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Pero en el transcurso de esa relación, pues, se tiene que conocer, y si es que hay estos pequeños factores de conflicto y ello, asistir, pues, a una terapia psicológica, y dentro de ello, obvio que se va a ver una evaluación y va a llegar a una conclusión, ¿no? Si es que no hay ese trastorno narcisista, y quizás, porque todos, de manera normal, tenemos rasgos narcisistas, histriónicos, rasgos, no tipificamos un trastorno, ¿no? Pero ello hace y conforma también la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, por eso es que lo que mencionaba en las características de un agresor, pues definitivamente está metido el tema de la poca empatía, la poca asertividad, y el tema de que son muy egocentristas, ¿no? Entonces, son ciertas características, pero el trastorno narcisista ahí es más complejo. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra. Y acá tenemos una última pregunta. Desde su punto de vista, ¿ustedes creen que una persona de aproximadamente 60 años que es machista y tiene un comportamiento violento puede cambiar con terapias? Bueno, ahí vamos a hablar un poco, hablamos de 60 años, una persona que ya tiene definitivamente, ¿no?, que la personalidad se forma desde 18, 19 años para adelante, y ya se tiene una personalidad, no se tienen unas características. Si hablamos de terapias, podemos lograr algo, pero trabajando en el tema de las distorsiones cognitivas relacionadas al tema del machismo, ¿no? Se pueden lograr muchas cosas. Pero esto, como mencionaba mi colega Giancarlo, definitivamente los agresores nunca van a ir a terapia por sí solos, ¿no? Y factor de ello es el estereotipo que se debe asistir al psicólogo, ¿no? Solamente se asiste, si hablamos de una persona de 60 años, definitivamente tiene un historial de vida donde en el transcurso de todo su desarrollo, pues ha vivido abocado al tema del machismo y de que, no sé, quizás el psicólogo que me va a ayudar, ¿no? Entonces, partimos de ese pensamiento. Si es que la persona no busca ayuda, no se va a lograr nada en terapia. Si la persona sí tiene esa iniciativa, esa fuerza de voluntad de ir a terapia y cambiar, porque se da cuenta que quizás su relación de pareja, ya sea con su pareja o hacia sus hijos, está siendo muy conflictiva, pues sería muy bueno. Pero en la realidad y en las estadísticas, el agresor
no va por sí solo a terapia. Ok. Sí, Bueno, a mí chicos. me gustaría contar algo brevísimo. Sí, claro, Giancarlo, Es una dime. persona de 60 años, ¿no? Es una persona mayor. Prácticamente su personalidad no solo está consolidada, ya está totalmente terminada. Ahora, efectivamente, si esta persona no quiere cambiar y va por obligación, no se va a poder hacer nada. Pero ahí, sobre todo para alguien que esté interesado en psicología, que nos esté escuchando, ¿qué es lo que se podría hacer? No podemos decir, ya está, se acabó, no quiere cambiar, por gusto va a ser. Como les decía, hay que explorar un poco en cuáles son las razones por las cuales esa persona es violenta. Quizás podríamos trabajar un poco de empatía, ¿no? Cuéntanos sobre tu infancia. En la mayoría de casos nos van a decir, sobre todo si es de 60 años, vivía en una época anterior a la actual, mi papá le pegaba a mi mamá todo el tiempo y luego me pegaba a mí. Entonces ahí podemos trabajar empatía, ¿no? ¿Tú crees que tu mamá se merecía este trato? ¿Tú crees que eso era justo? ¿Por qué crees que lo estás haciendo? Y ahí ya nos adentramos, como les decía, en ese daño que él ha sufrido y podemos empezar a ver que él pueda querer cambiar. Y a partir de ese trabajo inicial es que él mismo, a pesar que no quería, puede que quiera cambiar la vida que estaba llevando para dejar de ser violento con su esposa, con su familia o con quien fuera, ¿no? Nada, eso sería nada más. Ok, bueno, muchísimas gracias, chicos. Agradecerles una vez más por su tiempo, por haber compartido esta información con todos nosotros. Y una vez más recordarles que el Estudio Cárdenas los sigue atendiendo a través de nuestro correo electrónico recepción@estudiocárdenas.pe, y cualquier consulta nos pueden hacer llegar, así como también pueden ubicar acá a los doctores en AIC Psicoconsulting, Centro de Capacitación y Gestión Emocional. Acá los pueden ubicar a los chicos. Bueno, muchísimas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Gracias, chicos. Dianita, antes de poder terminar, no sé si podría yo responder una pregunta que es muy importante hacerla, lo veo en el Facebook. Sí, claro. Fred nos pregunta, ¿qué diferencia se encuentra entre los términos daño psicológico, daño psíquico y afectación psicológica? Bien, daño psíquico y psicológico, lo mismo, ¿sí? La diferencia está que entre el daño psíquico, vamos a hablar de Cheburúa, ¿sí? Es un autor que habla bastante de lo que es el daño psíquico en España. Hace la diferenciación, ¿no? Lesiones psíquicas y secuelas emocionales. Y estas dos influyen en un daño psíquico. Ahora, el daño psíquico ya es lo más crónico y la afectación psicológica es lo leve, lo que podemos encontrar en las primeras etapas de una violencia o cuando se hace una evaluación psicológica, los primeros signos y síntomas que podemos encontrar en una víctima, ¿no? Como lo mencionaba, y según la guía del Ministerio Público, lo cual se hace a partir de los 6 meses, se vuelve a hacer una nueva evaluación a la víctima, ahí se puede ver si esos signos y síntomas que encontramos al inicio en una afectación psicológica se encuentran de manera grave, más crónica, y de ahí se estipula el tema de daño psicológico, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante, un tema muy bueno, tocarlo quizás de repente en otro webinar, pero es muy importante hablar el tema de lo que es el daño psicológico. Muchísimas gracias, Alexandra. Una vez más agradecerles y bueno, ya será hasta una siguiente oportunidad con todos ustedes. Gracias.